Bien, en este tema podemos observar las leyes de Newton. Son 3 leyes, pero vamos a observar solamente 3. Luego continuaremos con la tercera. Necesito que comprendan las 2 primeras y luego en la siguiente clase continuaremos con la tercera ley de Newton. ¿Correcto? Entonces nos dice la ley de Newton, también conocida como leyes de movimiento de Newton, son 3 principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Tenemos aquí las 3 leyes representadas por estos objetos. Tenemos la inercia, la fuerza, acción y reacción. La inercia se refiere al movimiento que recibe un cuerpo producto de una fuerza, por eso está representada con un balón. Como sabemos, un balón no tiene movimiento propio, necesita ser empujado o pateado por una persona para poder tener su movimiento. En la fuerza tenemos en cambio un auto. Los autos poseen motores los cuales les producen la fuerza para que generen el movimiento debido. Las fuerzas generan también lo que es movimiento. Finalmente, acción y reacción, podemos observar a un nadador. El nadador, mientras empuja el agua hacia atrás, eso hace que su cuerpo se mueva hacia adelante, una acción y una reacción. Se llaman también fuerzas opuestas. La primera ley de Newton nos dice: la inercia para todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. En este caso tenemos un ejemplo. Esta persona está en este vehículo, está en reposo, no se está moviendo, lo que se está moviendo es el vehículo y está siendo jalada por un peso. ¿Sí ven? El vehículo, al detenerse abruptamente, hace que la persona salga volando del vehículo. Suponiendo que el vehículo pese unos 500 kilogramos y el peso en el otro extremo sea de 1000 kilogramos, esto hace que la pesa que está del otro lado sea mayor a lo que contiene el pequeño vehículo. Por esa razón es jalada y eso hace que toda esta fuerza se transmita hacia la persona. Por lo tanto, se conoce que estos son fuerzas. Aquí podemos observar un ejemplo de inercia. Nosotros cuando viajamos en un autobús no sentimos la velocidad a la que vamos, a menos que el vehículo se detenga de forma abrupta. Si de repente el bus en el que viajamos se choca o se detiene, sucede esto. Salimos despedidos de nuestros asientos, ya que se transmite hacia nosotros la fuerza que está generando el vehículo producto del movimiento en el que se encuentra. ¿Qué son las fuerzas en equilibrio? Si 2 o más fuerzas son iguales, entonces no existe reacción en una ni en la otra. A esto se le conoce como estática. Bien, volviendo al ejemplo anterior del pequeño auto que se movía con la persona, supongamos que el auto pesa 2500 kilogramos y el peso en el otro extremo también pesa 2500 kilogramos. Como ambos pesan lo mismo, no hay movimiento, ya que esta fuerza hace que la pesa vaya hacia abajo. Sin embargo, el auto tiene 2000 kilogramos iguales, lo cual lo hace que se quede en el suelo, producto de la gravedad. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Bien, no hay ningún tipo de movimiento, lo que se conoce como estática o fuerzas en equilibrio. Vamos a ver un breve ejemplo de lo que es fuerzas en equilibrio. Dice, si 2 o más fuerzas son iguales, entonces no existe reacción, lo que se llama estática. Aquí tenemos una imagen que se ve en internet muchas veces. Aquí aparece una pareja que nos dice te amo con todas mis fuerzas, y más abajo Newton, que nos dice la suma de todas las fuerzas es igual a 0, por lo tanto no te ama. ¿A qué se refiere esto? Que la suma de las fuerzas es igual a 0. Imaginemos que tenemos un aro de metal. Tenemos a una persona jalando de un extremo. Las fuerzas se grafican mediante vectores. Bien, entonces esta línea recta representa una cuerda desde donde una persona está jalando. Inmediatamente del otro lado habrá otra persona que también está jalando. Si ambas jalan al mismo tiempo, no existirá ningún tipo de movimiento. Sin embargo, nos dice Newton que la suma de todas las fuerzas, entonces apliquemos más fuerzas. Imaginemos que hay otra persona de este lado
e inmediatamente hay otra del otro lado y todas jalan al mismo tiempo, por lo tanto no hay ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Incluyamos una persona más e inmediatamente otra hacia el otro extremo. Fíjense que son fuerzas que son una enfrente de la otra. Bien, entonces al momento que todos jalan al mismo tiempo, no habría un movimiento de este aro de metal. Al sumarse todas las fuerzas al mismo tiempo, al jalar todos al mismo tiempo, no existiría un movimiento del aro. Esto se llama lo que son fuerzas en equilibrio o estática. A eso se refiere este tipo de imágenes. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas nos sale igual a 0. Vamos con la segunda ley de Newton. Para cambiar el estado de movimiento de un objeto, se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. ¿Qué significa proporcional? Supongamos que estoy yo solo empujando un auto. La fuerza que yo le aplique bastará para mover el auto, sin embargo no tendrá una aceleración suficiente. Irá lento, ¿verdad? Sin embargo, si hubiéramos dos personas, la fuerza aumentaría, la fuerza se duplicaría por dos personas. Por lo tanto, la aceleración también se duplicaría, el auto iría más rápido. A eso se debe de proporcional. Entre más fuerza se aplica, más aceleración tendré. En la segunda ley de Newton hay tres elementos fundamentales que son la masa, la fuerza y la aceleración, que también influyen en las demás leyes. Aquí recién vamos a conocer el concepto de cada una. Nos dice que masa es una cantidad que determina la composición física de un cuerpo, la cual puede variar cuando se le aplica alguna fuerza. Su unidad de medida es el kilogramo. Bien, nos dice que puede variar cuando se le aplique una fuerza, entonces masa no es peso. Lo que nosotros vemos al momento de subirnos a una balanza, eso es el peso, pero no es nuestro peso real, por así decirlo, ya que nosotros estamos siendo jalados hacia la Tierra debido a la gravedad. Entonces, como nuestra masa está siendo influida por la gravedad, no sería nuestro verdadero peso lo que aparece en la balanza. Bien, masa es nuestro peso, pero sin considerar la gravedad, es decir, si no hubiera gravedad, esa sería nuestra verdadera masa. Fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal de dos cuerpos. Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Su unidad de medida es el newton. Entonces lo que es fuerza cambia vectorialmente como en las líneas que habíamos mostrado, y también sobre el ejemplo del vehículo. Una fuerza puede ser mayor, puede ser menor, dependiendo de la energía que se le esté aplicando, ¿correcto? Vamos en cambio con lo que es aceleración. No se debe confundir a aceleración con velocidad. Es una magnitud que indica cómo cambia la velocidad del objeto en una unidad de tiempo. Su unidad de medida es el metro por segundo cuadrado. La aceleración es el producto de la fuerza. Bien, como por ejemplo un auto tiene un motor, ese motor es el que genera el movimiento. El movimiento se traduce en una aceleración de este vehículo. Pongamos aquí un ejemplo básico. Este es un bloque que será considerado la masa. Tenemos un bloque más grande. Bien, imaginemos que este bloque lo estoy jalando con una cuerda. Si lo estoy jalando, eso sería una fuerza, ¿verdad? Como el bloque es pequeño, puedo generar una aceleración, lo que hablábamos de proporcionalidad. Si mi fuerza es suficiente, puedo jalar el bloque con facilidad, siempre y cuando la masa no sea muy grande. En este caso, en cambio, la masa es mayor, es un bloque más grande. Si lo jalo con la misma fuerza, entonces ya no tendré la misma aceleración. Tendré una aceleración menor debido a que la masa es mayor. ¿Sí ven? Seguimos, vamos a ver algunas fórmulas ya despejadas de lo que es los elementos de la segunda ley de Newton. Tenemos aquí la masa, la fuerza y la aceleración. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y aceleración es igual a fuerza sobre masa. Veamos un ejercicio. ¿Cuál será la fuerza necesaria para mover un barril
de 200 kilogramos a una aceleración de 5 metros por segundo. En este caso, nos pide calcular la fuerza. Directamente me dice cuál será la fuerza. Por lo tanto, debo usar la fórmula de fuerza. ¿Correcto? Colocamos la fórmula de fuerza. Fuerza es igual masa por aceleración. ¿Cuál es la masa? El mismo ejercicio me dice. Un barril de 200 kilogramos. Recuerden que los kilogramos se refieren a la masa. A una aceleración de 5 metros por segundo. Aquí también me da la aceleración, que es 5. Bien. Multiplicando 200 por 5 nos queda 10.000. Recuerden que la unidad de medida de la fuerza son los newtons. Entonces, para poder mover este barril de 200 kilogramos a 5 metros por segundo de aceleración, necesita una fuerza de 10.000 newtons. Continuamos con un último ejercicio, igualmente con las mismas fórmulas. Depende de lo que diga el ejercicio, tendremos que utilizar la fórmula respectiva. Nos dice, para encender un auto averiado, un hombre tuvo que aplicar 640 newton de fuerza para alcanzar una aceleración de 8 metros por segundo. ¿Cuál era la masa del auto? En este caso, esta persona está empujando un auto para poder encenderlo. La persona aplicó 640 newtons y tuvo que aplicarle una aceleración de 8 metros por segundo para que pueda encender. Entonces, ¿cuál habrá sido la masa del auto? Nos pide masa. Vamos a ver cuál es la fórmula de la masa. Esta, ¿verdad? Nos está haciendo la pregunta cuál era la masa. Hay que calcular masa. Masa es igual fuerza sobre aceleración o fuerza dividida para la aceleración. Masa es igual 640. Recuerden, fuerza se mide en newtons, 640 sobre los 8 metros por segundo, que equivale a la aceleración. Dividimos o simplificamos, nos queda 80 kilogramos. Entonces la masa del auto era 80 kilogramos.